me diga o que hacha deste juque, deste rotero, una orden romana, una decisión eterna. Roma tenía un sistema, simple, eficiente, brutal. Si alguien te acusaba de ser cristiano, el gobernador te llamaba, te hacía una pregunta, una sola. ¿Eres cristiano? Si decías que no y lo probabas, quemando incienso a los dioses, maldiciendo a Cristo, quedabas libre, sin castigo, sin registro, como si nada hubiera pasado. Si decías que sí y persistías, morías. No era complicado, era una elección, libertad o muerte, silencio o suplicio, los dioses o las bestias. Y en el año 107, un hombre llamado Ignacio de Antioquía, obispo, anciano, discípulo directo de Juan el Apóstol, se paró frente al emperador Trajano y eligió. No bajo tortura, no después de días de interrogatorio, no cuando ya no le quedaban opciones. Eligió voluntariamente. Y cuando Trajano lo sentenció a ser llevado encadenado desde Antioquía hasta Roma para ser devorado por fieras en el anfiteatro, Ignacio hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, agradeció y escribió cartas a las iglesias del camino suplicándoles una sola cosa, que no intentaran salvarlo. «Déjenme ser alimento de las bestias», escribió. «Soy trigo de Dios y seré molido por los dientes de las fieras para presentarme como pan puro de Cristo». ¿Qué hace que un hombre hable así? ¿Qué hace que alguien no solo acepte la muerte, sino que la pida? Pero para entender esto necesitamos retroceder a una carta escrita años antes, a un gobernador confundido, a un rescripto imperial que definiría cómo Roma trataría a los cristianos durante todo el siglo II, y a la pregunta que ningún imperio logró responder: ¿qué haces con gente que prefiere morir antes que obedecer? Desarrollo, Miyamu. La carta que cambió todo el año era 111 o 112 c.C. Plinio el Joven había sido enviado como gobernador a Bitinia, una provincia al norte de lo que hoy es Turquía. Era un hombre educado, culto, amigo personal del emperador Trajano. Había escrito tratados sobre retórica, había servido en el Senado, conocía las leyes del imperio mejor que la mayoría. Y tenía un problema que ninguna ley podía resolver. Los cristianos se habían multiplicado en su provincia, no solo en las ciudades, sino en los campos, no solo entre los pobres, sino en todas las clases sociales, esclavos y libres, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, y estaban violando un edicto imperial que prohibía las asociaciones no reconocidas por el Estado, las llamadas heterias. Plinio hizo lo que cualquier gobernador romano haría: arrestó a algunos, los interrogó, les ordenó abandonar su fe bajo amenaza de muerte. Algunos obedecieron, quemaron incienso a los dioses, maldijeron a Cristo, adoraron la imagen del emperador. Fueron liberados sin más preguntas, pero otros no. Y aquí está lo que perturbó a Plinio. No importaba cuántas veces los amenazara, no importaba cuán clara fuera la alternativa entre vida y muerte, algunos cristianos simplemente persistían, no con arrogancia, no con odio, no con gritos ni protestas, solo con una quietud inquebrantable que él no podía comprender. Los interrogaba una vez, persistían, los interrogaba una segunda vez, con amenazas más severas, persistían. Los interrogaba una tercera vez con la ejecución ya preparada, persistían. Y Plinio, educado, racional, experimentado, no sabía qué hacer con eso, porque en su experiencia todos los hombres temían la muerte, todos valoraban la vida sobre la ideología. Todos, eventualmente, cedían cuando la alternativa era lo suficientemente terrible. Pero estos cristianos no cedían, no porque fueran torturados hasta perder la razón, no porque estuvieran drogados o enloquecidos, simplemente porque cuando les preguntaba, ¿eres cristiano?, no podían decir que no. Plinio escribió a Trajano. La carta sobrevivió,
y en ella puedes sentir su confusión, su frustración, su búsqueda de claridad. Nunca he asistido a juicios de cristianos, admitió. No sé qué castigar ni hasta dónde investigar. Hizo preguntas precisas. Debía considerar la edad. ¿Un niño cristiano debía ser tratado igual que un adulto? ¿Debía perdonar a quien se arrepintiera? ¿O el hecho de haber sido cristiano en el pasado era suficiente para la condena? ¿Debía castigar el nombre en sí, ser cristiano, o solo los crímenes asociados al nombre? Y luego describió lo que había descubierto cuando intentó encontrar esos crímenes. Torturó a 2 esclavas cristianas, llamadas ministrae o diaconisas, para obtener la verdad bajo presión extrema. Porque en el pensamiento romano, la tortura era el único método confiable para extraer verdad de los esclavos. Y lo que encontró lo desconcertó completamente. No había crímenes, no había conspiraciones, no había planes secretos para derrocar al imperio, no había asesinatos rituales, no había canibalismo, no había orgías. Solo esto. Se reunían antes del amanecer en un día fijo. Cantaban himnos a Cristo como a un Dios, respondiéndose unos a otros en coros alternados. Se comprometían por juramento, no a cometer crímenes, sino a no cometerlos, a no robar, a no cometer adulterio, a no mentir, a no negar un depósito cuando se les pedía devolverlo. Después se retiraban y volvían a reunirse para comer juntos. Comida común e inofensiva, escribió Plinio específicamente. Eso era todo. Nada que justificara la pena de muerte según la ley romana tradicional. Pero Plinio los estaba matando de todos modos. ¿Por qué? Porque llamó a esto una superstición desmedida y perversa. Porque se negaban a adorar al emperador. Porque persistían cuando se les ordenaba detenerse. Y porque, y esto es lo que su carta revela sin que él se dé cuenta, algo en la forma en que estos cristianos morían lo perturbaba de una manera que no podía nombrar. Su carta continúa con una nota casi defensiva. Los templos paganos, que habían estado casi vacíos, comenzaban a llenarse de nuevo después de su persecución. Las ceremonias sagradas, interrumpidas durante mucho tiempo, se estaban reanudando. La carne de los sacrificios, para la cual antes apenas había compradores, volvía a venderse en los mercados. Plinio pensó que estaba ganando. Pensó que había encontrado la solución. Presión suficiente, amenaza suficiente, y la superstición retrocedería. Pero tuvo que escribir al emperador para preguntar qué hacer. Porque algo en la mirada de esos cristianos cuando elegían la muerte sobre la negación, algo en su quietud, algo en su paz, lo inquietaba, como si supieran algo que él no sabía, como si estuvieran viendo algo que él no podía ver. Punsa, el rescripto de Trajano respondió. Su respuesta fue breve, directa, práctica, y se convirtió en política imperial durante todo el siglo II, tan importante que fue citada, copiada, preservada por generaciones, tan influyente que emperadores posteriores, Marco Aurelio, Septimio Severo, otros, la seguirían al pie de la letra. Decía esto: actuaste como debiste, mi segundo. Segundo era el nombre familiar de Plinio, en el examen de las causas de aquellos que te fueron denunciados por ser cristianos. No puede establecerse en este caso un procedimiento general que tenga una forma determinada. No deben ser buscados, pero si son denunciados y se demuestra su culpa, que sean castigados. De tal modo, sin embargo, que quien niegue ser cristiano y lo demuestre con hechos, adorando a nuestros dioses, obtenga el perdón por su arrepentimiento, aunque sea sospechoso respecto al pasado. Los libelos anónimos no deben tener lugar en ninguna acusación. Sería un mal precedente y no es propio de nuestro tiempo. Lee eso de nuevo. Despacio, no los busques.
Pero si alguien los acusa, mátalos, a menos que nieguen. Entonces déjalos ir. Era una política diseñada para la conveniencia, para evitar el fanatismo, para evitar cazas de brujas, para dar a las personas una salida, una oportunidad de arrepentirse. Trájano no quería mártires, quería conformidad, quería paz. Quería que el problema desapareciera silenciosamente, pero creó algo más peligroso para Roma. Creó una elección, porque ahora cada cristiano acusado sabía exactamente qué pasaría. No había ambigüedad, no había sorpresa, no había incertidumbre. Sabía que la libertad estaba a una palabra de distancia, a un gesto, a un poco de incienso quemado en un altar, a 3 palabras: no soy cristiano. Y sabía que la muerte vendría solo si persistía, solo si confesaba, solo si se negaba a negar. Era una elección perfectamente clara. ¿Eliges a Cristo o eliges vivir? Y en todo el imperio, durante los siguientes 200 años, miles de personas, decenas de miles, hombres, mujeres, ancianos, niños, esclavos libres, educados, analfabetos, fueron puestos frente a esa pregunta. Y eligieron, no porque fueran buscados, no porque fueran cazados en redadas masivas, no porque el imperio los persiguiera activamente, sino porque cuando fueron acusados, cuando fueron llamados, cuando fueron puestos frente a la pregunta, no pudieron decir que no. No podían negar a Cristo para salvar sus vidas, y esa incapacidad para negar, esa extraña, inexplicable, perturbadora incapacidad, reveló algo que Roma no podía controlar. Reveló cuán profundo iba. Le Niple Ern, el obispo que deseaba morir. Ignacio de Antioquía no era un hombre ordinario. Había caminado con gigantes. Había conocido a los apóstolos personalmente, había aprendido directamente de Juan, el discípulo amado, el que se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Cuando Pedro dejó Antioquía para ir a Roma, fue Ignacio quien lo sucedió como obispo de una de las iglesias más importantes del mundo cristiano primitivo. Antioquía no era una ciudad pequeña. Era la 3ª ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. 200.000 personas, comercio masivo, diversidad étnica y una iglesia cristiana que había estado allí desde el principio. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Durante décadas, Ignacio guió a esa iglesia a través de tormentas, a través de persecuciones bajo Domiciano, que había sido brutal y errático en su odio hacia los cristianos, a través de herejías, enseñanzas falsas que intentaban torcer el evangelio, a través de divisiones internas, de debilidad, de miedo. Como un piloto en una tormenta, usó la oración, el ayuno, la enseñanza constante y la fortaleza espiritual para mantener a su rebaño seguro, pero dentro de él vivía una duda. No sobre Cristo, no sobre la resurrección, no sobre la verdad del Evangelio, sobre sí mismo, porque aunque había guiado a otros hacia el martirio, aunque había preparado a hombres y mujeres para enfrentar la muerte, aunque había predicado sobre la gloria del sacrificio, él mismo nunca había sido probado de esa manera. Sentía que aún no había alcanzado la medida perfecta de Cristo en el amor. Sentía que aún no era verdaderamente un discípulo. No de la manera que Pedro fue discípulo. No de la manera que Pablo fue discípulo. Porque ellos habían dado sus vidas, y él todavía estaba vivo. Eso lo inquietaba, lo perseguía, no con desesperación, sino con un deseo profundo, casi inexplicable, el deseo de ser encontrado digno, y pensó, según los registros que tenemos, en esa confesión que, a través del martirio, lo llevaría más cerca del Señor. Cuando Trajano llegó a Antioquía en el año 107 desde Cristo, en su camino hacia la guerra contra Armenia y Partia, Ignacio vio su oportunidad.
Hizo algo que nadie esperaba. Se presentó voluntariamente ante el emperador. No fue arrestado en una redada, no fue delatado por un enemigo, no fue sorprendido en una reunión secreta, no fue traicionado. Caminó hacia el palacio imperial y se identificó como cristiano, como el obispo cristiano de Antioquía. La conversación que siguió fue registrada por testigos, y aunque algunos detalles pueden haber sido embellecidos en la transmisión, el núcleo de lo que sucedió está claro. Trajano, victorioso, confiado, en camino a expandir el imperio, estaba desconcertado por este anciano que se presentaba voluntariamente para ser ejecutado. Lo llamó espíritu maligno que transgredía los decretos imperiales y persuadía a otros a perecer miserablemente. Ignacio respondió con calma: nadie llama espíritu maligno a un teóforo. Teóforo, portador de Dios. ¿Y quién es Teóforo?, preguntó Trajano. Aquel que tiene a Cristo en el pecho, respondió Ignacio. Trajano argumentó que él también tenía dioses. Dioses que combatían junto a Roma contra sus enemigos, dioses que le habían dado victoria tras victoria. Ignacio no retrocedió. Erras al llamar dioses a los demonios de las naciones, dijo. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y un solo Jesucristo, su Hijo unigénito, de cuya amistad quiero gozar. ¿Hablas del que fue crucificado bajo Poncio Pilato?, preguntó Trajano, su voz probablemente con desdén. Hablo del que crucificó el pecado junto con su inventor, respondió Ignacio, y condena toda malicia demoníaca bajo los pies de quienes lo llevan en el corazón. No había miedo en su voz, no había duda, no había súplica, no había negociación, solo certeza. Trajano, acostumbrado a que los hombres temblaran ante él, acostumbrado a súplicas y lágrimas y ofertas de compromiso, no sabía qué hacer con esta quietud. Sentenció: ordenamos que Ignacio, quien dice llevar a Cristo dentro de sí, sea atado por soldados y conducido a la Gran Roma, para convertirse en alimento de las bestias como espectáculo del pueblo. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Ignacio no gritó, no lloró, no suplicó clemencia. Se arrodilló, no en súplica, en adoración. Te doy gracias, Señor, oró en voz alta mientras los soldados se acercaban con cadenas, porque te dignaste honrarme con la perfecta caridad hacia ti, poniéndome en cadenas de hierro con tu apóstol Pablo. Los soldados que lo encadenaron lo miraron como si estuviera loco. Trajano probablemente pensó que el anciano había perdido la razón, pero Ignacio sonreía, porque finalmente, después de décadas de guiar a otros hacia el martirio, de preparar a otros para la muerte, de predicar sobre la gloria del sacrificio, era su turno, no como castigo, como regalo. Mas el viaje desde Antioquía hasta Roma, más de 2000 kilómetros, por tierra árida, por mar tempestuoso, a través de montañas y valles, a través de ciudades y pueblos, escoltado por 10 soldados que el propio Ignacio describió más tarde en sus cartas como leopardos. Cuanto más amablemente los trataba, más crueles se volvían con él. Pero no iban solos, porque mientras Ignacio era arrastrado hacia su ejecución, algo extraordinario comenzó a suceder a lo largo del camino. Las iglesias se enteraron. Corrió la voz, de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, que Ignacio de Antioquía, el discípulo de Juan, el sucesor de Pedro, estaba siendo llevado a Roma para morir. Y salieron a su encuentro obispos, presbíteros, diáconos, comunidades enteras de creyentes, no para rescatarlo, no para atacar a los guardias, no para organizar una fuga, para honrarlo, para recibir su bendición antes de que partiera de este mundo, para aprender de él una última vez. En Esmirna, una ciudad importante en la costa de lo que hoy es Turquía, Policarpo vino a verlo. Policarpo,
su antiguo compañero, también discípulo de Juan, también anciano, también obispo, se abrazaron. Estos dos hombres que habían caminado con los apóstolos, que habían visto la iglesia nacer, que habían soportado décadas de persecución, se abrazaron sabiendo que probablemente era la última vez. Oraron juntos, lloraron juntos. Y Policarpo, sabiendo lo que esperaba a su amigo, le suplicó que perseverara, que se mantuviera firme, que no temiera. Ignacio le pidió algo diferente. Le pidió que orara para que muriera rápidamente, para que las bestias no dudaran, para que nada interfiriera con su martirio, porque Ignacio había comenzado a temer algo peor que la muerte. Temía que los cristianos de Roma, en su amor por él, en su deseo de protegerlo, intentaran salvarlo, que sobornaran a los guardias, que influyeran en autoridades, que organizaran su escape, que le negaran lo que más deseaba. Así que en Esmirna, sentado en cadenas, escribió una carta a la iglesia de Roma, y esa carta sobrevivió, palabra por palabra, copiada y preservada por siglos. Es una de las cartas más extrañas y hermosas de la literatura cristiana primitiva, porque es una carta de un hombre rogando a sus amigos que no lo salven. Les suplico, escribió, que no tengan por mí una benevolencia inoportuna. Benevolencia inoportuna, amor en el momento equivocado. Déjenme ser pasto de las bestias, por medio de las cuales me es concedido alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, y seré molido por los dientes de las bestias, para presentarme como pan puro de Cristo. Déjenme imitar la pasión de mi Dios. Leí eso otra vez. Un hombre encadenado, siendo arrastrado hacia una ejecución brutal, escribiendo cartas rogando a sus amigos que no lo salven. No porque estuviera resignado, no porque se hubiera rendido, no porque hubiera perdido la esperanza, porque finalmente había encontrado lo que buscaba. La carta continúa con una intensidad que es difícil de leer sin sentir algo. El fuego, la cruz, manadas de bestias, desgarramientos, descoyuntamientos, dislocaciones de huesos, mutilaciones de miembros, trituraciones de todo el cuerpo, tormentos crueles del diablo, que todo eso venga sobre mí, con tal de que alcance a Jesucristo. No era fanatismo, no era locura, era amor. Un amor tan profundo, tan total, tan consumidor, que la muerte no era terrible, era bienvenida, porque lo llevaba a aquel que amaba más que la vida. Desde Esmirna, los soldados lo llevaron a Troas. Allí escribió más cartas, a las iglesias de Filadelfia, de Esmirna, y una carta personal a Policarpo. En cada carta, el mismo tema: perseveren, ámense unos a otros, manténganse unidos, y no intenten salvarme. Cruzó Macedonia, pasó por Filipos, donde Pablo había fundado una iglesia décadas antes, pasó por Tesalónica, otra iglesia paulina. En cada ciudad, el mismo patrón, cristianos saliendo a su encuentro, trayendo comida, orando con él, llorando, e Ignacio bendiciéndolos, animándolos, enseñándoles, no con largos sermones, porque no tenía tiempo, sino con su gozo. Porque eso es lo que los desconcertaba a todos. No estaba sombrío, no estaba aterrorizado, no caminaba hacia la muerte como quien va al cadalso, arrastrando los pies, con los ojos bajos. Caminaba con la cabeza erguida, con luz en los ojos. Caminaba como quien va a casa. Y cada persona que lo veía, cristiana o no, se quedaba con una pregunta que no podía sacudirse. ¿Qué ve este hombre que yo no veo? Namasikis, llegada a Roma. El viaje por mar fue difícil, tormentas, vientos contrarios, días de espera en puertos mientras el clima mejoraba. Cuando el barco finalmente se acercó a Italia, atracó en Puteoli, el puerto cerca de Nápoles, a unos 200 kilómetros de Roma. Ignacio quiso desembarcar allí. Quería caminar por las mismas calles donde Pablo había caminado décadas antes.
Quería seguir los pasos del apóstol que también había sido llevado a Roma en cadenas. Pero el viento era fuerte. Los soldados tenían prisa. El barco no se detuvo lo suficiente. Ignacio vio la ciudad desde la cubierta, oró, bendijo a los cristianos que sabía que estaban allí, y el barco siguió adelante. Cuando finalmente llegaron al puerto de Roma, probablemente Ostia, los cristianos de la ciudad ya sabían que venía. La noticia había llegado antes que él. Cartas, mensajeros. El rumor se había extendido. Algunos querían actuar, querían hablar con autoridades, querían sobornar guardias, querían hacer algo. Ignacio les envió un mensaje inmediato. Cálmense, no hagan nada, dejen que esto suceda. Cuando desembarcó, una multitud lo esperaba. No soldados, cristianos, los conoció, los saludó. Llamó a muchos por nombre, aunque nunca los había visto antes. Sus cartas lo habían precedido y ellos le habían escrito también. Oró con ellos, los abrazó y les pidió una caridad verdadera, que lo amaran lo suficiente como para dejarlo ir. Porque el amor verdadero, dijo, no es proteger a alguien de lo que Dios ha llamado a hacer. El amor verdadero es soltarlo. Pasó poco tiempo con ellos, los soldados no lo permitirían, y entonces fue llevado al anfiteatro. Era diciembre, el día 13, año 107 de Cristo. Los cónsules eran Lucio Licinio Sura y Quinto Socio Senecio. Sabemos esto porque el registro fue preservado. El anfiteatro estaba lleno, no porque Ignacio fuera famoso. La mayoría de los romanos nunca habían oído hablar de él, sino porque era parte de los juegos, parte del espectáculo, parte del entretenimiento. La ejecución de cristianos era uno de los eventos favoritos, especialmente cuando involucraba bestias. Lo llevaron al centro de la arena. El piso era de arena, de ahí el nombre, diseñada para absorber sangre. Por encima, gradas y más gradas de espectadores, 50,000 personas, tal vez más, gritando, riendo, esperando. Las puertas al borde de la arena se abrieron, las bestias entraron, probablemente leones, posiblemente osos. Los registros no especifican exactamente. Y según los que estaban allí, cristianos que presenciaron, que registraron lo que vieron, Ignacio no gritó, no suplicó, no corrió, se quedó quieto, como trigo esperando ser molido. Y cuando todo terminó, cuando las fieras terminaron, cuando el silencio cayó sobre el anfiteatro y la multitud comenzó a dispersarse hacia la siguiente atracción, casi nada quedó. Solo los huesos más duros, los que las bestias no pudieron triturar. Los cristianos romanos esperaron hasta que el anfiteatro se vació, esperaron hasta que cayó la noche, y entonces entraron, recogieron lo que quedaba, cada fragmento, cada hueso, lo envolvieron con cuidado, con reverencia, como quien maneja algo sagrado, y comenzaron el largo viaje de regreso a Antioquía. Marursa, lo que quedó. El viaje de regreso fue como el viaje de ida, pero invertido. Ahora no era un hombre vivo caminando hacia la muerte. Era lo que quedaba de un hombre muerto que había encontrado lo que buscaba. Y en cada ciudad, las mismas ciudades que habían visto a Ignacio pasar encadenados semanas antes, salieron de nuevo, para recibir sus reliquias, para orar, para llorar, para celebrar, porque sabían que había ganado. Los huesos fueron puestos en una caja, guardados como un tesoro, llevados de vuelta a Antioquía y colocados cerca de la iglesia que él había pastoreado durante décadas. Pero eso no fue lo que quedó. Lo que quedó fueron las cartas, 7 cartas escritas durante ese viaje final, de Esmirna a Troas, en cadenas, con poco tiempo. Cartas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia, Esmirna, a los cristianos de Roma, a Policarpo personalmente, preservadas,
copiadas, leídas en iglesias por todo el mundo conocido durante siglos, cartas que no hablaban de venganza, que no maldecían a Roma, ni a Trajano, ni a los soldados, que no llamaban al levantamiento ni a la resistencia violenta. Cartas que hablaban de Cristo, de amor, de unidad, de perseverancia. Cartas que mostraban a un hombre que amaba algo más que su propia vida. Y ese amor, visible, tangible, innegable, se convirtió en su testimonio más fuerte. Lo que quedó fueron las historias contadas por Filón el diácono y otros que habían caminado con él desde Siria hasta Roma, que habían visto todo, que habían registrado todo. Historias que se convirtieron en sermones, en himnos, en ejemplos. Cuando los padres cristianos tenían que preparar a sus hijos para lo que podría venir, contaban la historia de Ignacio. Cuando los nuevos creyentes preguntaban, ¿qué hacemos si vienen por nosotros?, señalaban a Ignacio. Cuando alguien temía que no tendría la fuerza para perseverar, recordaban a Ignacio. Juan Crisóstomo, predicando en Antioquía casi 300 años después, en la década de 380, todavía hablaba de Ignacio como si acabara de morir. Todavía señalaba su ejemplo. Todavía usaba su vida como ilustración. Todavía decía, miren lo que es posible cuando amas algo más que la vida. Porque Ignacio no fue el primero en morir por Cristo. Pedro murió primero. Pablo murió primero. Miles murieron antes que él. Pero Ignacio fue uno de los primeros en documentar el proceso, en escribir mientras sucedía, en dejar un registro de lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía mientras caminaba hacia la muerte. Y ese registro reveló algo. Reveló que no era resignación, no era fatalismo, no era fanatismo ciego, era amor. Un amor tan profundo, tan total, tan consumidor, que la muerte no era el fin, era el comienzo. Nonarashu, la pregunta que Roma no pudo responder. Plinio hizo una pregunta en el año 111 d.C., cuando escribió a Trajano, ¿qué haces con gente que prefiere morir antes que negar? Trajano respondió con su rescripto, no los busques, pero si son acusados, dales una oportunidad de negar. Y si no lo hacen, mátalos. Era una respuesta práctica, moderada, razonable. Pero no era una respuesta a la pregunta real, porque la pregunta real no era ¿cómo los procesamos legalmente? La pregunta real era ¿qué hace que alguien elija esto? Y esa pregunta más profunda, Trajano no pudo responderla. Ni Marco Aurelio después de él, ni Decio, ni Diocleciano, cada uno usó el mismo sistema, la misma política, el mismo enfoque moderado, no buscar, no perseguir activamente, pero cuando son acusados, darles una oportunidad de negar, y cuando no niegan, matarlos. Era eficiente, era legal, era moderado, pero cada vez que lo aplicaban, cada vez que un cristiano elegía las bestias sobre los dioses, cada vez que una madre traía a sus hijos al anfiteatro en lugar del altar, cada vez que un anciano sonreía a los soldados que lo arrastraban a la muerte, Roma perdía algo. No territorio, no batallas, no riqueza, el argumento. Porque un imperio construido sobre el miedo, sobre la espada, sobre la conquista, sobre el poder, se encontró con personas que no temían la muerte. Un imperio que exigía adoración se encontró con un Dios que las personas amaban más que sus vidas. Y no había ley para eso, no había política, no había rescripto imperial que pudiera controlar el amor. Puedes legislar el comportamiento, puedes castigar las acciones, puedes amenazar con la muerte, pero no puedes legislar lo que alguien ama. Y cuando lo que alguien ama es más fuerte que el miedo a morir, cuando el amor es más profundo que el instinto de supervivencia, todo el poder del imperio se vuelve irrelevante. El rescripto de Trajano permaneció como política imperial durante 200 años, hasta el año 313 d.C., cuando Constantino emitió el Edicto de Milán y todo cambió.
Pero en esos 200 años, miles, tal vez decenas de miles, de personas como Ignacio enfrentaron la misma pregunta. ¿Cristo o César? ¿Verdad o vida? ¿Amor o supervivencia? Y eligieron. No porque fueran buscados, no porque fueran casados, porque cuando les preguntaron, ¿eres cristiano?, no pudieron decir que no. Narab, Cierre Ignacio de Antioquía escribió 7 cartas en su viaje final. En una de ellas escribió estas palabras: «Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar sobre los confines de la tierra. A Él busco, quien murió por nosotros. A Él deseo, quien resucitó por nosotros. El parto se acerca para mí». El parto, no la muerte, el nacimiento. No lo escribió bajo tortura. No lo escribió en un momento de desesperación o locura temporal. Lo escribió libremente, con claridad, con un gozo que desconcertaba a todos los que lo leían. Y esa certeza, esa extraña, perturbadora, hermosa certeza, es lo que Roma nunca pudo destruir. Porque puedes matar a un hombre, puedes arrestarlo, encadenarlo, arrastrarlo miles de kilómetros, arrojarlo a las bestias, puedes destruir su cuerpo. Pero no puedes matar lo que ese hombre revela. Y lo que Ignacio reveló, lo que cada mártir reveló, era esto: que hay cosas por las que vale la pena morir, que hay un amor más fuerte que el miedo a la muerte, que hay una verdad tan profunda que ninguna amenaza puede hacerte negarla, que hay una vida más allá de esta vida y que esa vida es tan real, tan cierta, tan gloriosa, que la muerte se convierte en un umbral, no en un final. Roma construyó un imperio sobre la espada, sobre la conquista, sobre el poder, sobre el miedo, y se encontró con personas que tenían algo más fuerte: no ejércitos, no estrategia, no armas, no planes políticos, convicción, amor, fe. Plinio preguntó: ¿qué haces con gente que prefiere morir antes que negar? Trajano respondió: dales una oportunidad de negar, y si no lo hacen, mátalos. Pero eso no respondió la pregunta real. La pregunta real era: ¿qué hace que alguien elija esto? Y esa pregunta perseguiría a Roma durante 200 años. Hasta que finalmente, en el año 313, Constantino miró los siglos de martirio y llegó a una conclusión diferente: no que los cristianos debían ser eliminados, sino que tal vez, solo tal vez, tenían razón. Pero esa es otra historia. Esta historia es sobre un anciano que caminó voluntariamente hacia la muerte, que rogó a sus amigos que no lo salvaran, que llamó a su ejecución un nacimiento, que agradeció a Dios por las cadenas, que murió sonriendo, y que al hacerlo reveló algo que ningún imperio puede destruir: que el amor es más fuerte que la muerte. Si esta historia te mostró de lo que las personas son capaces cuando algo importa más que la supervivencia, cuando hay algo por lo que vale la pena morir, este canal fue hecho para ti. No cubrimos mitos, no cubrimos leyendas, no cubrimos cuentos de hadas. Cubrimos historia real, personas reales, decisiones reales. Cubrimos a las personas que miraron al imperio más poderoso de la historia y dijeron no. Y hacemos la pregunta que todavía resuena 2000 años después. Si fueras puesto frente a esa elección, si te dijeran niega o muere, ¿qué elegirías? Es fácil decir: elegiría a Cristo cuando no cuesta nada. Es fácil ser fiel cuando la fe es cómoda. La pregunta real es: ¿qué harías cuando cuesta todo? Ignacio respondió esa pregunta: tú podrías. Cristo es Rey.